El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos totalmente en vivo en un programa más de Vivir con Sentido, un taller radiofónico de desarrollo humano. Mi nombre es Luis Adame y como todos los martes me acompañan Ana Paula Jiménez, terapeuta, integración emocional. No pasa nada. No pasa nada, feliz de estar aquí otro martes. Y en la cabina, Luis Felipe Díaz Barriga, analista con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los martes y más hoy que tenemos un programa sensacional con una invitadaza a todo dar. Sí, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, imagínense. Vamos a hablar del empoderamiento de la mujer. Señor, usted que nos está escuchando en su casa, póngase el cinturón de seguridad, póngase casco, tome todas las medidas que pueda, porque vamos a hablar del empoderamiento de la mujer. A usted le interesa y tiene mucho que decir. Y para fortuna nuestra, Luis Felipe, pues ya tenemos en la silla principal de la cabina a la doctora Adriana Ortiz, psicoanalista, que nos va a decir precisamente cómo entender el poder en la mujer. Y yo sí creo que es importante esto porque muchos no lo tienen muy claro, Adriana, muchísimas gracias por venir, por el tiempo que nos dedicas, por preparar, me imagino, el tema y por animarte a venir aquí a la cabina, que no es cualquier cosa. No, con todo gusto, un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes. Ya estoy, creo que ya me escuchó mejor ahí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y siempre abordar este tipo de temas es muy importante, sobre todo en estos tiempos que se ha visto tantas cuestiones relacionadas con el género y sobre todo con el poder de las mujeres y que, ¿sabes?, no se entienda como una lucha en contra de los hombres. O sea, yo creo que algo que siempre tememos es como esta lucha entre los géneros, de situarse un género encima del otro. El empoderamiento de la mujer implica, por lo tanto, no solo igualdad, de la que se ha hablado mucho, sino también de equidad, es decir, que se tengan las mismas oportunidades ante las mismas situaciones, aunque diferentes somos evidentemente hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo podemos definir el empoderamiento de una mujer? Mira, yo creo que una mujer se empodera cuando se piensa adueñar de ella misma, de sus deseos, de algo muy importante que seguramente abordaremos en el transcurso de este tiempo, que es el cuerpo, el que la mujer pueda sentirse dueña de su cuerpo y de sus deseos, porque la verdad es que muchas veces estamos acostumbradas y sobre todo a través de la historia de ser para los otros, ¿no? De ser este objeto de deseo para los otros. Entonces la mujer empieza a empoderarse cuando se empieza a adueñar de ella misma. O sea, eso quiere decir que ella decide por ella, nadie influye en sus decisiones, ella asume con responsabilidad. Claro. Y gana esa libertad, ¿no? Que debe ser grandísima. Totalmente. Y nos asumimos, por ejemplo, desde el psicoanálisis como un sujeto deseante. ¿Ves? O sea, como un sujeto que tiene, o sea, me refiero a sujeto como una persona, un individuo que tiene sus propios deseos, sus propios anhelos, sus propias necesidades y no como este objeto del deseo, ¿no? O sea, ella escoge su camino y lo sigue. Totalmente, así debe de ser, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo puede una mujer? Porque digo, lo que me dijiste está bien bonito. Ahora, ¿cómo puede lograr una mujer el empoderamiento? Sí, fíjate, como tú dices, ¿no? Suena muy bonito, pero desafortunadamente es complejo. Sí. Precisamente porque vivimos en una sociedad que aún tiene muchos rasgos machistas, muchos rasgos patriarcales, y a veces es difícil, sobre todo en muchas mujeres, empezar a dar estos pasos, porque tenemos normalizadas muchas cosas, ¿no? Es normal que yo dependa de un hombre, es normal que haga culturalmente, es normal incluso que yo sufra violencia, o sea, estas conductas normalizadas con las que hemos estado rompiendo son las primeras que podemos ir empezando, ¿no? Entender que efectivamente nosotros no pertenecemos a este famoso sexo débil, o sea, tenemos como varias cosas en contra, por eso te hablaba yo mucho del cuerpo, porque uno de ellos es como que, bueno, la mujer es más débil que el hombre, desde que estamos expuestas a nuestras hormonas, a un periodo menstrual, que muchas veces se cree que nos juega en nuestra contra, pero que en realidad nos hace sentir lo poderosas que somos, porque aún pese a un dolor, pese a lo resistentes que somos al dolor, podemos hacer muchas cosas y podemos pensar adecuadamente, ¿no? ¿Cómo ves, Ana Paula?
Sí, yo estoy de acuerdo con Adriana y también es un proceso. Empoderarte lleva un proceso y es un proceso de autovalor, de autoimagen, de autoconocerte, y aquí remarco la palabra auto, porque empieza en ti, empieza de adentro hacia afuera, y como dice ella, hay que examinar todo esto que hemos aprendido de la sociedad, de los papás, de la religión, de los medios de comunicación, etcétera, y que ya nos sirven al propósito de crear una sociedad equitativa, más que igualdad, equitativa, ¿no? Sí. Entonces yo estoy de acuerdo con ellos. Sí, gracias. Ahora, se tienen que tomar decisiones nada populares, porque estás luchando contra una cultura que viene de no sé cuántos miles de años. Claro. Pues la decisión que tomes se malinterpreta, algunas son muy susceptibles al que dirán, algunas son de no me aviento. Bueno, hay hasta frasecitas de ¿para qué estudias si te vas a casar? Sí, lo que acabas de decir lo describiríamos como roles de género, ¿no? Roles y estereotipos de género. Y lo que a veces no logramos entender con la profundidad que esto amerita es que estas cuestiones y roles y estereotipos de género de una sociedad machista nos afectan a todos, no solo a las mujeres. O sea, porque mientras tú mencionas esto hacia la mujer de cómo estudias, yo doy clases en una escuela de ingeniería, doy clases de liderazgo y de comunicación y de relaciones humanas. Y finalmente, por ejemplo, en donde yo estoy, que es la ingeniería en metalurgia y materiales, imagínate, como muchas mujeres dicen, no es que tú no sirves para estar aquí, esto es de hombres, ¿no? Lo mismo sucede en el deporte. Oye, si juegas algún deporte, por ejemplo, fútbol, soccer, que era el club de Toby, el fútbol, soccer, ¿no? O sea, de que no pueden entrar las mujeres, es como que eres machorra, o sea, como estas cuestiones... Mucho prejuicio. Muchos estereotipos, pero por ejemplo en los hombres, yo te puedo decir como en mi consultorio particular, el gran problema que estos estereotipos generan en los varones de no poder mostrar sus sentimientos porque entonces eres poco hombre, de no hacer ciertas cosas porque entonces eres mandilón y entonces no puedes compartir la crianza fabulosa con tus hijos. Es de ida y vuelta. Por eso, entonces es de ida y vuelta, aunque efectivamente nuestro género pues sí, ha sido más afectado, ¿no? ¿Cómo ves, Luis Felipe? Pues sí, yo creo que ¿Tú eres mandilón, Luis Felipe? De plano. No, digo, estoy preguntando. Bueno, yo creo que hoy en día, tanto hombres como mujeres, estamos, vamos a decirlo así, yo creo que heridos o tocados, más bien tocados, por esta situación, ¿no? Los hombres no sabemos dónde colocarnos, y las mujeres, pues al mismo tiempo están buscando también ahí el lugar adecuado, no solamente de ponerse ellas, sino de ponernos a nosotros. Totalmente. O sea, es algo ahí. Yo me acuerdo mucho de la película esta de Vaselina, donde al último sale Olivia Newton-John, a propósito de lo que comentaste, del cuerpo deseado, ser objeto del deseo de los hombres. Sale al último Olivia Newton-John vestida de negro, muy atractiva, alegre, llega John Travolta y se arrodilla ante la belleza de ella, ¿no? Ante lo que ve ahí. ¿Y eso está bien? Pues bueno, aquí la cuestión es el empoderamiento en ese entonces, estamos hablando de la época de los 70s. ¿Pero el empoderamiento es para que se te arrodille alguien? No, yo creo que, no sé, a lo mejor yo lo entiendo como lo trata de plasmar Luis Felipe, es que finalmente una mujer segura también es una mujer, pues no sé, que a lo mejor sí puede sorprender a muchos hombres, ¿no? O sea, no sé, en esa película que justo está tan debatida últimamente y que se está diciendo que se quiten algunas cuestiones precisamente porque hay como estereotipos de género y de sometimiento y de romantizar esta parte de la violencia y todo y el acoso, sí creo que también es el reflejo de cuando una mujer se adueña de sí, pues claro que puede resultar incluso que te dé miedo, como tú decías en un inicio, ¿no? O sea, agárrense porque qué miedo. Sí. Y qué miedo implica también el que puedas tú también como varón compartir el poder. Yo no digo cederlo y ahora tú mandas como mujer y tú te sometes como hombre, porque sería la misma dinámica ahora hacia el otro género, pero sí compartir un poder que ha sido monopolizado por los varones, pues a lo largo de toda la historia, ¿no? Sí, fíjate que yo percibo de que cuando una mujer va en ascenso, en una trayectoria profesional, en cualquier área, su principal enemiga es otra mujer. Bueno, vamos a debatir mucho en eso, ¿eh? ¿Sí?
es cierto y no. Es cierto y no, porque... Es una percepción. Es una percepción... Creo que eso yo lo diría como uno de los mitos que también tenemos que romper. Sí. Porque yo te puedo decir, a lo mejor desde mi trinchera, que para mí el estar rodeada de otras mujeres es algo positivo, que cada que yo puedo tenderle la mano a alguna colega, a alguna amiga, a alguien, lo voy a hacer, pero que sí es verdad que también nos falta a nosotras como mujeres cambiar este pensamiento, porque también crecimos en una sociedad machista, no podemos tener otro, porque en ese fuimos educados y educadas a lo largo de la historia. Entonces, también muchas mujeres necesitamos trabajar en nosotras mismas, romper nuestro propio machismo, ¿no? Que por eso se habla de deconstrucción, o sea, de construirnos, y entender efectivamente eso, porque sí hay una situación en donde muchas mujeres criticamos a otra. No coincido en que sea el peor enemigo de una mujer otra mujer, no, pero sí coincido en que muchas mujeres nos tiramos y no nos ayudamos, ¿no? Yo he visto casos de mujeres, ¿qué te diré? Como jefas, como directoras, como líderes casi, ¿no? Llegan muy bien arregladas, pero muy bien arregladas. Las uñas, el cabello, el maquillaje, la ropa, ¿no? Bueno, se vuelven intimidatorias para las mismas mujeres, porque Sí. pues ella siendo la jefa está poniendo un ejemplo muy difícil para las empleadas, vamos a decirlo de una manera, ¿no? Sí. ¿Cómo que no te dio tiempo de peinarte? Mírame, ¿cómo que no te... No, las mata. Fíjate que sí, sí es cierto esto que mencionas, porque finalmente también nos han enseñado que la competencia entre mujeres no es bien vista. Mientras tú a un niño desde pequeñito lo vas a educar para gánale al otro, compite con el otro, está bien que sea tu amigo, pero puedes competir. Con las mujeres lo que pasa es que nos enseñan a decir no compitas porque eso está mal y eso es símbolo de envidia. Entonces muchas veces nos enseñan a criticarnos nuestro propio cuerpo, porque finalmente vuelvo a lo mismo, ¿no? Este cuerpo es para gustarle a los demás. Y evidentemente... Incluyendo a las mujeres. Incluyendo a las mujeres, como esta parte de envidia, ¿no? De envidia que puede desatar. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos pone encima una carga muy importante acerca de cómo lo debemos lucir. O sea, como si eso se privilegia por encima de cualquier otro de nuestros talentos, ¿no? Claro. Tú no ves que esa mujer a lo mejor bien vestida, o en minifalda, o en escote, o como ella elija vestir ese cuerpo que además es suyo, no pudiéramos ver que a lo mejor es muy inteligente, que es brillante, que es buena, no sé, hablando, que maneja bien las cosas, o que es destacada en su profesión, porque nos enseñan a mirarnos más como en esta parte de la fachada, como Sí. si es lo que tuviéramos que darle Juzgando, a los demás, ¿no? Así es, lo que tenemos que darle a los demás, y hay un peso importante a lo largo de la historia sobre el cuerpo de las mujeres y cómo debe lucir porque la belleza que hoy se dice que debemos de tener, ¿no? No es la misma que se veía en los años 20, o sea, el cuerpo de la mujer ha sido el depositario de las enfermedades de todas las épocas, entonces, pues es algo muy complejo. ¿Cómo ves, Ana Paula? Sí, estoy de acuerdo, y también con esto que estaban platicando sobre la jefa, ¿no? Concuerdo con Adriana que no tiene tanto que ver con que una mujer critique a otra mujer, porque también no tiene que ver tanto con el género, sino con el autovalor de la persona, cómo se tiene en su propia estima con relación a... Entonces, no es tanto por eso, y sí concuerdo con que a veces se juzga a una mujer por cómo está vestida, por cómo es su cuerpo y tal. No debería de ser así, debería de ser juzgada por su capacidad. Por algo es la jefa, no porque se vista bien, es porque tiene la capacidad de manejar esa oficina o esa corporación o tal. Entonces, sí tiene que ver con muchos constructos sociales que hemos aprendido o que nos hemos adueñado sobre cómo se debe de ver una jefa en relación a cómo se debe de ver una empleada, a cómo se debe de ver un hombre. Y no tiene nada que ver la ropa, como dice ella, ni el cuerpo ni nada. Ok, Luis Felipe, ¿cómo ves?
Es muy interesante, fíjate que yo creo que hace ratito me gustaría irme directo a esto porque creo que es importantísimo, creo que la base de lo que estamos platicando, lo dijo excelentemente bien Adriana cuando hablaba de estos cambios del machismo de la mujer y el machismo del hombre, y entonces puso la palabra, es algo de la sociedad, ellas también, las mujeres viven en una sociedad, por lo tanto creo que el cambio no radica tanto en las mujeres ni en los hombres, sino en la sociedad en su conjunto. Creo que el movimiento, entonces, me refiero yo a esta cuestión de la concientización, del empoderamiento de la mujer, no está tanto en la mujer, o no depende de la comparación con el hombre, sino del cambio en la estructura de pensamiento de la sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que todo lo tienes que saber a partir de ti, pero bueno. Híjole, yo estoy seguro que este programa, este tema nos va a ayudar a crecer a todos como seres humanos. Vamos a tener que ver a las mujeres de otra manera y las mujeres nos tienen que ver a nosotros de otra manera. Totalmente, a ustedes y a sí mismas, ¿no? Sí, bueno, y entre nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Sí. Oye, y esto del empoderamiento, por lo que acabas de hablar y lo que decía Ana Paula de la autoimagen, la autoestima, etcétera, pues a mí como que me remonta que eso viene desde que eres niña. Sí, así es, o sea, de hecho, una de las principales cuestiones, y que justo el psicoanálisis se dedica a un estudio amplio de eso, es la importancia que tiene la infancia y las primeras experiencias infantiles en la vida de cualquier ser humano. Desde ahí te educan. Desde ahí es una parte fundamental. La otra parte evidentemente tiene que ver con la sociedad, ¿no? O sea, con el ambiente que rodea precisamente a los individuos. Pero te determina la familia. Te determinan varias cosas, obviamente la parte biológica, que es ya la que traemos en nuestros genes cada uno, después la familia, obviamente, y también la sociedad. O sea, son estos tres grandes bloques. No, ya con eso tienes, ¿no? Fíjate que yo escucho mucho que a las niñas, Sí. Pues sí, se tienen que encargar de barrer, de arreglar la cama, de levantar el plato inclusive del hermano. Como que no le dan mucha oportunidad todavía, ¿eh? Qué duro, ¿no? Qué duro esto que comentas. Imagínate que desde pequeñitas, o sea, hablando de justo cómo mujeres podemos también empoderar a otras mujeres. Hay una frase que me gusta mucho que dice que empodera a una niña y cambiarás el mundo. Sí. Entonces, por ejemplo, desde pequeñas las mujeres nos enseñan a que ya tenemos que tener un color. Bueno, hoy vengo de rosa, pero no es porque sea el rosa de la mujer, pero es eso. Desde que ya estamos en el vientre de nuestra madre, hay un color determinado para nosotras. Incluso, por ejemplo, muchos hombres, si usan ese color, dicen, oye, es que de seguro algo tienes problemas con tu virilidad, por ejemplo. Entonces, desde pequeñas nos asocian como a lo rosa por ser lo tierno, por ser lo dulce, Sí. por ser y fíjate cómo es bien curioso, y les pregunto, por ejemplo, a todos los que nos escuchan, si cuando ves a una mujer embarazada y te dicen, ¿qué va a ser? ¿No? ¿Cuál es el sexo del bebé? Y tú dices, es niña, empiezan a hablarle en un tono suave, ¿no? Desde, princesa, vas a ser tan hermosa, ay, qué bonita, como en un tono delicado, ¿no? Pero si es niño es claro, mi campeón, tú puedes, o sea, por eso les das unas patadas a tu madre en el vientre, seguro serás fútbol, o sea, fíjate cómo algo que no tiene nada que ver, ¿no? Ya desde ahí estamos concibiendo a una niña como pues como más débil, como frágil, como que necesita el cuidado siempre de alguien más. Y luego ellas repiten el patrón. Totalmente. Y se supone que el rol es la mamá, la ternura, el papá, la autoridad. Exactamente, o sea, y que sí todos creo que tenemos un rol, ¿no? O sea, efectivamente sí tenemos un rol en la sociedad, ¿no? Y tiene un rol de la mamá, pero eso no significa que sea mejor un sexo que otro, ¿no? Repito esa parte. Y también, ¿sabes qué? Como niñas también nos enseñan a que no debemos de ser gritonas. Eso está mal, ¿ves? O compórtate. sea, compórtate. Y la famosa frase que, bueno, que nos choca evidentemente, es que calladita te ves más bonita. Y hemos tenido que gritar para exigir derechos que nos corresponderían. Claro. ¿No? Y que entonces de repente desde ahí, y también otra vez vuelve esta parte de siéntate bien, no abras las piernas, o sea, desde pequeñas, y fíjate que hay una parte bien importante que me gustaría recalcar,
Hace tiempo tuve la oportunidad de presentar en un congreso de Colombia un tema que se llama Ser mujer duele. Pero yo hablaba de cómo nosotras como mujeres nos relacionamos mucho con cuestiones masoquistas. ¿A qué voy? A que el sacrificio en nosotras es bien valorado en la sociedad, ¿no? Mira cuánto te sacrificas por los hijos o por, ¿no? Y con las niñas pequeñas de repente nos asocian a que andar bien peinaditas, aunque te duela la cabeza horrible porque ya te jaló, ¿no?, los ojos, es bueno, ¿no? O sea, como que debes de aceptar como eso, ¿no? De, ¿quieres ser bonita? Pues te aguantas, ¿no? Porque la belleza duele, ¿no? O sea, entonces, esas cosas desde pequeñas nos van marcando y también a que nos enseñan más a estar en el mundo privado que en lo público. Y podemos hablar aquí en cuanto a las niñas. Piensa tú como padre si lo que piensan en regalarle, por ejemplo, a una niña, ahora que viene el famoso Día del Niño y que diremos, ¿y por qué no de la niña? Pues, claro, los juguetes. Entonces a ti te voy a regalar la cocinita. Sí, o sea, está el juego de té. El juego de té. Sí, estamos reafirmando. O los muñecos para que tú los cuides. Ajá. Mientras que a los varones les vas a regalar juguetes que sean más de exploración. El carro, los bloques, el balón. Porque eso, fíjense cómo desde pequeñitos estamos mandando mensajes muy importantes del núcleo familiar. Y vuelvo a lo que te decía en un inicio, Luis, también a los niños les afecta, porque hay niños que quieren ser bailarines. Hay niños que también quieren jugar con una Barbie, pero qué mal, ¿no? O sea, eso está mal. Oye, ¿y qué pasa con las mujeres actuales, las madres actuales, o ya grandes, que están para casarse, que crecieron con este sistema? Pues es muy difícil, ¿no? Porque justo nos asigna, como hablábamos, de estos roles en donde tú no puedes, de repente, si haces otras cosas, te puedes sentir muy culpable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si esta mujer es profesional, pero tiene que dejar a sus hijos al cuidado de otras personas de la familia o en las famosas guarderías, ¿no? Cuando todo funcionaba normalmente? Es una culpa muy grande decir, ¿por qué yo estoy siendo una mala persona, ¿no? Una mala mamá, porque estoy trabajando y abandono a mi hijo, ¿no? O sea, lo vives como un abandono cuando en realidad también es labor de los padres cuidar a los hijos. No solo de las mujeres, y no es ayuda, y ya sé que a lo mejor a muchos les voy a caer muy mal, pero no es ayuda. Yo sí le ayudo a mi esposa a cuidar a los hijos, no, oye, también son tus hijos, no es ayuda, o sea, lo hicimos entre los dos, es colaboración, ¿no? Vamos a entonces hay mucha culpa, hay mucha culpa. ¿Cómo ves, Ana Paula? Híjole, sí, yo estoy de acuerdo, y con estos llamados, bueno, no me gusta la palabra, pero así se entienden, los micromachismos, que luego más bien son como estas expresiones sutiles que no nos damos cuenta. Hay que poner más atención en eso. Por ejemplo, a mí me pasó que me decía una mujer, ¿no? Me decía, es que si tu marido trae la blusa, la camisa arrugada, habla tan mal de ti. Yo, perdón, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Yo odiaba, por ejemplo, que me regalaran muñecas. Yo quería una patineta, ¿no? Y de hecho en mi casa, gracias a Dios, sí fueron como muy equitativos, pero entonces yo era machorra, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado con estas cosas. Y como bien dice Adriana, no es que el hombre ayude en casa, hace lo que le corresponde, porque ahí vive, porque ahí come, porque aquí ensucia la ropa, entonces hace su parte, no es que ayude. Y esta es una parte muy importante de educar a la familia en esta equidad. Oye, la que te dijo lo de la camisa de tu marido, ¿una mujer o un hombre? Fue una mujer, una señora ya de edad, que decía que el que mi marido traiga la blusa arrugada habla tan mal de mí. Y el comentario habla muy mal de ella, ¿no? Yo le dije, es que ese comentario habla tan mal de usted, y ya, ahí se acabó la conversación, pero bueno, son cosas que no nos damos cuenta y que sin querer vamos pasando de generación en generación hasta que alguien se empodera y tiene el valor de romper esto. De acuerdo. Luis Felipe, ¿cómo ves? Pues sí, yo creo que todos vivimos cosas como esas, ¿no? Porque efectivamente está inmerso en todos nosotros, ¿no? Esto los juguetes, ¿no? A mí me regalaban un rifle, por ejemplo, y mi hermana quería jugar con el rifle. Y ya se cuenta, existía esto de que están los juguetes de hombres y estos de mujeres. Y efectivamente está ahí puesto todo esto, ¿no? El jugar, y efectivamente el comentario de machorra y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Creo que de lo más difícil que existe en la vida es romper raíces culturales. Es imposible casi. Tú vete a Los Ángeles y véndeles nostalgia, véndeles Salidas Picot, véndeles sí, cigarros delicados, la revista, no sé. ¿Por qué? Porque todo es nostalgia, todo es con lo que yo crecí, con lo que yo aprendí, etcétera, ¿no? Pero se puede cambiar, ¿eh? No, creo que se puede cambiar, pero te digo que... a ver, una pregunta. ¿Vendrá un tiempo en que se logre la igualdad? Se está viniendo. O sea, yo creo... Pero el tiempo, ¿tú qué le calculas? Híjole, ¿2 generaciones, 3 generaciones? Lo sé. Fíjate que es una pregunta un poco complicada, yo también la he pensado, y me pongo a pensar desde el primer movimiento a lo mejor feminista, ¿no? O me pongo a pensar desde cuando se luchó por el derecho a voto de las mujeres. Imagínate, o sea, que son muchísimos años, ¿no? Sí. Yo creo que van buenos avances, pero aún falta bastante. Sí, yo creo que la verdad, falta bastante y por eso nos necesitamos todos. Hoy estamos tocando un tema interesante, ya tenemos un buen de llamadas y curiosamente hay algunas de hombres, que nuestra audiencia normalmente es femenina. ¡Qué bueno! Bueno, estamos hablando del empoderamiento de la mujer. Híjole, todos tendrán mucho que decir. Llámenos. Gracias, Adriana. Pues ahora a ver... el estereotipo, me decías, y el cuerpo de la mujer. Sí. Son 2 cositas ahí unidas. Sí, son 2 cositas unidas. Y decía yo, justo cuando hablo acerca del cuerpo de la mujer, me refiero a todo este peso que hemos cargado históricamente en nuestro cuerpo. Fíjate, les voy a decir, yo por eso decía en un inicio, adelantándome un poquito, que el cuerpo de la mujer es el depositario de las enfermedades de la época, no el del hombre, porque si te fijas a lo largo de la historia, generalmente el estereotipo del hombre es más o menos el mismo, más o menos. Pero, por ejemplo, en los años 20, que justo es cuando surge el psicoanálisis, había la famosa enfermedad de la época, era la histeria, ¿no? También descrita por Freud, en donde las mujeres, por ejemplo, tenían síntomas como parálisis del cuerpo, dolores, ¿no? O sea, en diferentes partes, pero que no tenían una causa médica. Y entonces Freud se dedica a estudiar y te das cuenta que al final el origen de todo esto era por la represión sexual que se vivía en ese momento, ¿no? Ándale. Imagínate cargar un vestido que pesaba más de 15 kilos en la época victoriana. Y el corset, y apretado, y todo lo que la mujer, que además para tener un acto sexual, ni siquiera había que desnudarla, ¿no? O sea, levantar el vestido, que el hombre descargara sus deseos y que la mujer no sintiera. Porque además si sentía, era mala mujer, ¿no? Era de las mujeres malas de la época. Y justamente por eso te hablaba yo de esos deseos y de la importancia de adueñarse de tu cuerpo, porque además... casualmente, el método que utilizaban los médicos de aquel entonces para curar la famosa histeria era introducir los dedos en la vagina de la mujer y literal era un acto de masturbación. Ellos lo veían como algo clínico, porque se daban cuenta que después de ese proceso la mujer se sentía tranquila, podía disminuir los síntomas, ¿no? Y entonces imagínate eso, ¿no? El problema que había en ese momento hacia el cuerpo de la mujer y de sus deseos. Pero ahora, y vemos cómo en cada época, cuando pasó con esta parte de las guerras, donde la mujer se adoraba el cuerpo o se veneraba el cuerpo de la mujer curvilínea, de caderas prominentes, porque eso representaba la fertilidad, o sea, se necesitaba empezar a tener, digamos, más descendencia porque había muchas muertes, ¿no? Precisamente por las guerras. Entonces, nuevamente es el cuerpo de la mujer, otro depositario. ¿Tiene mucho que ver la televisión, el cine? Bueno, acabas de tocar un punto fundamental. Sí, los medios masivos de comunicación tienen una influencia directa en esto, porque son los que empiezan a crear y a promover los estereotipos. Sí. Y en la actualidad, la enfermedad de la época, aparte del narcisismo, por supuesto, es los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, ¿no? Que finalmente ahora el prototipo es un cuerpo extremadamente delgado, tonificado y operado, ¿no? Entonces, obviamente los medios empiezan a través, sobre todo, por ejemplo, de las películas. Veamos las películas como eran antes y los estereotipos de ahí de belleza,
¿no? Entonces todas quieren encajar en esos. Antes, por ejemplo, se usaban hasta, me acuerdo que veía anuncios hasta para engordar, ¿no? Antes, porque no estaba bien que tuvieras las piernas delgadas. Entonces era como que haz estos ejercicios para engordar o come tal cosa para subir y que tengas piernas más grandes. Hoy es todo enflacar. Entonces sí son estos estereotipos que nos vende y que nos dice que ahora, si cumplimos con este estereotipo de belleza, merecemos ser amados, ser felices y tener éxito. ¿Existe entonces la mujer ideal? Híjole, no sé, no sé en qué sentido. Para mí la mujer ideal sería una mujer libre. Claro, libre de prejuicios, eso es lo ¿no? que estamos hablando hoy, pero O sea, de acuerdo a todo este sistema de creencias, etcétera, etcétera, sí. entonces la mujer ideal es Una el mujer premio, libre. ¿no? Eres la mujer ideal, mira. Sí, bueno, se da como esta parte a lo mejor de si eres ideal, si encajas dentro de lo que yo como sociedad Exacto. te digo que debes de cumplir. Los estereotipos. Los famosos estereotipos, pero, por ejemplo, entonces los medios de comunicación nos pasan modelos, ¿no? Hermosas, ¿no? O que tienen una talla, o que tienen un tipo de rostro. Estamos hablando, por ejemplo, ahora de la famosa gordofobia, ¿no? Todo lo que es gordo es feo. Y entonces yo critico esos cuerpos. Pero además es muy difícil pertenecer a este grupo de personas que tienen un cuerpo aparentemente perfecto. Es muy difícil y muchas adolescentes son las que están sufriendo. Pero esa parte Con aspiracional eso. no se la quitas. No se la o sea, justamente es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Que se pueda entender que no tienes por qué ser parte de un maniquí, que no somos en línea, que todas somos diferentes, que tenemos diferentes tamaños, complexión, Sí, claro. Ujú. Aromas, genética. genética. ¿Cómo ves, Ana Paula? Sí, estoy de acuerdo con Adriana y también tiene que ver con esto de los cuerpos de las Sí. mujeres en general, con la supervivencia. Es decir, antes, cuando eras gordo, gorda, querría decir que no tenías necesidades económicas, ¿no? Y porque la gente se... Era símbolo de abundancia. Sí, de la abundancia. Entonces, y ahora, por ejemplo, pues tiene que ver también esto, bueno, retomando lo que dice Adriana, ¿no? El Photoshop, ¿no? En redes sociales, ¿no? Y todas estas exposiciones que tienes de cómo es la gente en otros países y quieres ser como ellos, y si no encajas en cómo se ven en Rusia, en Argentina, en estos países, entonces te deprimes y tu empoderamiento baja, o sea, tu autovalor, tu autoestima, como le gusta llamar, baja. Entonces también tiene mucho que ver con las redes sociales, como bien dices, Luis. Perfecto. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Sí, pues es tremendo aquí este tema de todo lo que ha pasado. Fíjate que efectivamente, como estamos platicando en este momento, a partir de todos estos cambios nos hemos enfrentado a un sinnúmero de circunstancias. No es lo mismo analizar este tema desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico. Hay muchísimos temas que involucran, o más bien, muchas materias que involucran el mismo tema. Y entonces, es importante como que empezar un poquito como que a dividir, ¿no? Mira, desde este punto de vista, hablando desde este tema, la situación es esta. Y en este caso, como lo estamos diciendo, hablamos de una cuestión un poquito cultural, un poquito educacional, y en donde considero que de ahí es donde está esta coyuntura, ¿no? En donde existen, por ejemplo, me voy a ir a un extremo, pero que sucede muchísimo, aquel padre que quiere tener un hijo y no una hija. Y nada más por eso ya le dio en la torre a la hija, ¿eh? O lo viste de hombre, o le empieza a hacer otras cosas. Y luego le sale gay. La hija se siente rechazada, la hija se siente... O en algunas culturas, ¿no? Que nacer mujer es lo peor, y muchas hasta incluso las asesinan a sus hijas porque saben lo complejo que es ser mujer, en ciertas culturas. Claro, y creo ahí que entonces es donde debemos llegar a un momento en el que no exista, no tenga por qué haber este tipo de preferencias, puesto que hay ya no existen diferencias, vamos a decirlo así, ¿no? Entre culturalmente ser hombre o mujer. Fíjate que yo me he dado cuenta que existe cualquier cantidad de foros
Y lo que decía Luis Felipe, ¿no? Para verlo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, etcétera, 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 ¿no? Pero también me he dado cuenta que a todos esos foros siempre van personas de cierto nivel sociocultural. Yo nunca he visto en un foro personas de nivel sociocultural, ya no digas económico, medio para abajo. Bueno, yo creo que precisamente por eso es importante llevar la información a todos los sectores. Y creo que una ventaja que tenemos en estos momentos es la tecnología. Sí. Porque hoy la tecnología nos permite llevar a mucho más sectores este tipo de temas y este tipo de cuestiones que sí, efectivamente, a lo mejor están más arraigadas a lo tradicional, ¿no? Y que lo que mencionan ustedes acerca de cómo vemos desde diferentes ámbitos o a diferentes ámbitos y sectores les importa todo este tipo de temas, es que ahora se ve con perspectiva de género, que eso es lo que se hace, o sea, y que justo en la ley, precisamente por los feminicidios y por toda la violencia de género, se está dando como todas estas cuestiones con perspectiva, porque si no, no puedes analizar algo si no estás viendo todos estos factores, por ejemplo, que hablan de las mujeres, los hombres también nos matan, o sea, es algo como muy común. Cuando se habla de feminicidio, sí, es cierto que también hay violencia hacia los hombres, sí, es cierto que también hay mujeres violentas, sí, pero es una realidad en nuestro país, y nos lo dicen las estadísticas, que a nuestro género sí lo están asesinando por el simple hecho de ser mujer, y que la diferencia en cuanto asesinan a las mujeres por ese simple hecho es diferente por las que asesinan a un hombre. Sí, claro. Entonces, eso es la perspectiva de género, ¿no? Que tenemos que verlo de una manera más amplia y no irnos nada más como a lo concreto, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que en un futuro no muy lejano, pues ya ni siquiera haya necesidad de foros, ¿no? De que ya se haya logrado esa igualdad, que ya entre los politiquillos ya más o menos ahí la llevan, bueno, ¿no? Imagínate. Ana Paula, tienes 20 segundos, venga. Sí, también el empoderamiento, como bien dices, tiene que venir en todos los niveles, en económico, psicológico, emocional, político, empresarial, familiar, tiene que abarcar todo para que sea global y además, como dice Adriana, utilizar los medios para que llegue a todos los estratos, a todos los rincones y que pueda haber un cambio. Sí, fíjate que los medios de difusión lo utilizan los intereses del mercado, los intereses creados respecto al mercado. Y la mujer es un target precioso para la publicidad. Yo no conozco una mujer que no se maquille, yo no conozco una mujer que compre bolsas así con singular alegría, zapatos. Entonces se vuelve el target. Yo creo que también ciertos hábitos habría que modificarlos un poquito, ¿no? ¿Qué opinas, Luis Felipe? Pues sí, es que lo que pasa es que todo está en el lado cultural, es parte de la misma cultura y de la educación, de lo que decíamos hace rato, ¿no? Donde a las niñas se las educa de alguna forma, a los niños de otra, y entonces la mujer empieza a ser objeto del deseo del hombre y está culturalmente manejado de esa forma, ¿no? Todos los martes tenemos algo que aprender y yo estoy aprendiendo, tocayo. Yo también, o sea, todos estamos aprendiendo aquí un temazo, definitivamente, ¿no? Sí, yo voy a llegar con mi esposa y lo que tú digas, mi vida. Lo que tú quieras, sí. No, ya se lo digo desde antes. Oye, a ver, la mujer empoderada. Ok, vamos a entrar a ese tema. Sí. ¿Por qué no nos dices algunas características? Que bueno, ojo, no todas las mujeres empoderadas tienen todas las características. Sí, totalmente. Yo creo que eso sería la primera, ¿no? Que asumirnos como personas diferentes. Exacto. O sea, de entrada, eso que tú dices, lo que implica el que podamos vernos distintas, Sí. pero que nos identifiquemos con nuestro propio género. Porque Exacto. mira, uno de los principales problemas que hay, que yo creo que por eso esta pregunta que me hacías a un inicio de si el peor enemigo de una mujer es otra mujer, tiene que ver con que nos falta identificarnos con nuestras iguales. Ajá, que de repente si yo digo los hombres, se asume que son toda la humanidad, incluyendo las mujeres. Pero que si yo digo las mujeres, habrá muchas que incluso ahora que está con todo este rollo del feminismo, muchas dicen, a mí no me representa ella, ¿no? A mí no me representa. Y dices, oye, espérate. Entonces, eso es un proceso de identificación que muchas veces por estos factores culturales, sociales, de todo lo que hemos hablado, tiene que ver con que nos enseñan a vernos un poco también como rivales.
Entonces, es más fácil que una mujer anglosajona se identifique con un hombre anglosajón que con una mujer negra. Claro. Me explico, perdón, no la Sí, está muy expresión, claro. pero no lo hago como una forma de discriminación, sino como en esta parte como de razas. Sí, ¿ok? es una descripción. Entonces, por ejemplo, también otra parte, es más fácil que una mujer burguesa se identifique con un hombre burgués que con una mujer proletaria. Entonces, el parte del empoderamiento femenino sería identificarnos nosotros como género, como mujeres, como haciendo comunidad. O sea, en eso también está nuestro empoderamiento, en reconocernos. Otra de las cuestiones que he mencionado a lo largo de este programa es la libertad. Pero la libertad en el sentido amplio de la palabra. La libertad de poder elegir lo que tú quieres, la libertad de poder decir lo que tú quieres y la libertad de poder hacer lo que tú quieres. O sea, literal hablo de pensamiento, palabra y acto. ¿Y asumir la responsabilidad? Por supuesto, o sea, siempre lo que tú decidas tiene una repercusión y Sí. una responsabilidad. Pero sobre todo hablo de esto en liberarnos de lo que hablaba Marcela Lagarde y de los Ríos, ¿no? En los cautiverios de las mujeres. O sea, liberarte de tus cautiverios. Sí. ¿No? ¿Cuál es tu cautiverio, mujer? A lo mejor incluso crees que, por ejemplo, muchas creen que ser mujer es sinónimo de ser mamá. Y no es así. Hay mujeres que no quieren ser madres. Claro, es una decisión. Es una decisión, por eso hablo Y muy de, sabia, de las demás. adueñarte. Sí. Y muy respetable. Muy respetable. Y muy respetable y no te hace ni más mujer ni menos mujer. Y no estás renunciando a tu vida personal, ni Por eso profesional, ni de hablábamos, ningún ¿no? tipo, ¿no? Somos diferentes, tenemos deseos diferentes y otra de las características evidentemente tiene que ir aduéñate de tu cuerpo y de tus deseos. Ahora, se rigen por valores, ¿verdad? Tampoco es así como que tan libertad, confundiéndose, ¿no? Libertinaje dirías, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo creo que una mujer puede tener libertinaje incluso, ¿eh? Ah, claro, sí se vale. Claro que se vale. Sí, ¿Va a haber sí. consecuencias? Por supuesto. Sí, Pero sí se ahí vale. es lo que tú decidas. Es lo que decidas, claro. Pero la libertad, o sea, el ser libre no implica en realidad que todo te dé igual o que te valga todo. No, la libertad es más también, yo lo hablo más en un sentido interno, en un sentido de reflexión. No, más que de ahora soy libre y no me importa nada y entonces hago lo que quiero y le falto el respeto a todos. No va por ahí, ¿no? No. Sino más en esta otra parte. Sí, ¿tú qué opinas, Ana Paula? Sí, yo opino es que el empoderamiento femenino, de hecho, puede ayudarnos a entender que como seres humanos, sin importar el género, tengamos las mismas oportunidades de elegir lo que queramos vivir. Y es decir, que todos tengamos el mismo nivel de satisfacción y que estas diferencias, o sea, no es un derecho a que seamos todos iguales, es un derecho a ser diferentes y a que estas diferencias en cuanto a cuerpo, en cuanto a capacidades físicas, etcétera, no sean un impedimento para poder llegar al mismo nivel de satisfacción como ser humano. Entonces, a mí me parece que el empoderamiento femenino es un excelente camino desde pequeña, como bien decías, Luis, desde niños, para lograrlo. Muy Sí, bien, mi totalmente. querida. ¿Cómo ves, Luis Felipe? A mí me gustó mucho, sobre todo la última parte que dijo de Ana de la libertad, porque creo que tiene que ver mucho también con la probabilidad y la posibilidad de que todas, escojan esto que ella dice, ¿no? Cuando dice, a mí no me representa. Pienso yo que hay una gama tremenda ahí de posibilidades, y creo que la libertad es la que hace posible que todo se conjugue. Sí. O sea, Lo que todo pasa es tenga- que hay que conectarse, como dicen por ahí. Exacto. Por ejemplo, con las marchas en reforma de las mujeres que protestan, mandan mujeres. Entonces es mujer contra mujer. Y ellas dicen, oye, yo soy mujer, sí, pero no me representas. Porque en ese momento está representando una autoridad represiva. Entonces hay mucha confusión. Mira, ya tenemos muchas llamaditas, ¿te parece? ¿Le entramos? Vamos a entrarle. Yo soy de un pueblo de Michoacán. Cuando una mujer prospera, la envidia dice, claro, es mujer. Consuelo Sanz. ¿Cómo? ¿Dice qué? No entendí lo Yo soy de un pueblo de Michoacán. Ajá. Cuando una mujer prospera, la envidia dice, o sea, Entiendo, ya. sí, muy coloquial, ¿no? Sí.
Claro, es mujer. Sí, Claro es mujer, y no sé si te faltó decir ahí un poquito como Claro es mujer y seguramente lo consiguió porque se acostó con alguien, porque se metió con alguien, porque... Juzgan. ¿Me explico? O sea, exactamente, porque no hay como esta parte de libertad, ¿no? Y crees que solamente esa es la forma en la que una mujer puede trascender, y no necesariamente. Y sí, también es muy su derecho, ¿no? O sea, porque tú tendrías que juzgar como... Son sus recursos. Sí, es su decisión. Es su decisión, usar sus totalmente. recursos. Sí. Oye, ¿cómo puedo contactar a su invitada, Gloria Colunga? Ay, por supuesto, me pueden contactar, estoy en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz, en Twitter también estoy como @AdriOrtiz5, y ahí están todos mis datos, me pueden seguir en mis redes sociales y con todo gusto podemos agendar una cita. Felicitaciones, qué buen programa, siempre aprendo algo bueno, también felicito a la invitada, es genial. Ay, muchas gracias. ¿Es tu familia? No sé. Sí, un saludo a mi mamá, ¿no? Gracias. Lucía Hernández, ¿cómo le hago para romper con una raíz cultural tan arraigada en el mundo? Híjole, sí, yo sé que es bien difícil. Hay que ser valiente, ¿no? Yo creo que sí, creo que esa es creo que las mujeres somos muy valientes. Y creo que ¿cómo le haces? Empezando a darte cuenta que a lo mejor algo que creías normal no lo es. Sí, ¿no? ¿No? Empezar a romper con estos estereotipos, con estos paradigmas acerca de la mujer. Rocío Sánchez, ¿me pueden dar el número de teléfono de la doctora? Les decía que en mi mail a veces es mucho más sencillo que me puedan escribir en adriortizspm@gmail.com o en mis redes sociales, y de ahí de inmediato los contacto. Felicitaciones al programa, qué buen taller de aprendizaje. Teresa Ruiz, se habla de respeto, amor, comunicación y sexualidad. De sexualidad no hablamos, ¿verdad? Bueno, sí. Un poquito. Implícito. Para tener una buena relación de pareja. ¿Qué pasa si uno de estos 4 pilares cojea? Pues hay una relación de pareja inestable, ¿no? O sea, literal, si estamos en esos pilares y uno no está, pues evidentemente estamos tambaleando y hay que ver si se pueden fortalecer. Ana Paula, te quedan 3 segundos. Yo decía que las mujeres, como tú dices, no, hay que empezar a ponernos como prioridad, y eso no es egoísmo, es ponerte como prioridad. Tú eres lo más importante en tu vida.